No, es que si Torrejón avisa los problemas tipo Cataluña en Europa, si se les salva Cataluña. Muy buenas tardes a todos las personas que están conectadas en este momento con Hoja de Ruta Radio. Queremos dar la bienvenida al doctor Augusto Tandazo, con quien queremos tratar algunos temas, especialmente lo sucedido en esta última semana, en estos últimos 15 días, digamos así, porque hemos vivido un paro a los años, un paro bastante fuerte, en donde han sido protagonistas todo el pueblo ecuatoriano, no solamente los indígenas o los transportistas, y que termina con una mesa de diálogo que nos deja muchas dudas. Y entonces eso queremos ver, porque la gente parece que al regresar el precio de la gasolina a lo que estaba antes, al parecer se siente tranquila, pero tenemos muchas dudas. Doctor, muy buenas tardes. Buenas tardes. A las órdenes, Facultado. Doctor, ¿esta mesa de diálogo es realmente la solución al conflicto del paro o vienen otras cosas? A ver, hay un comunicado de la CONAIE del día sábado, comunicado en Twitter. Es un comunicado que lo tiene todo el mundo. Yo lo tengo y lo tiene todo el mundo. Donde la CONAIE de manera formal y oficial dice: nosotros el día sábado no salimos a las calles, nos mantuvimos dentro del ágora de la Casa de la Cultura. Entonces viene la pregunta: ¿quiénes son los que pelearon en Quito? ¿Quiénes son los que manifestaron en Quito el día sábado, que fue el día más duro de las protestas? ¿Quiénes son? Porque todo el Ecuador, o sea, ese es el problema de que, primero, que ve mucho a la televisión de los grandes medios de comunicación. Entonces va deformando la realidad. Entonces la gente cree que son los indígenas los únicos que estuvieron en esta protesta. Cuando en esta protesta, por lo menos en Quito, lo que existió fue una presencia masiva de clase popular y clase media de Quito. E incluso salí varias veces a dar vueltas por algunos sitios y participar en algunas cosas. Iba con una persona a la que le hacía notar y le decía: mira esa gente, son indígenas. No lo son. Entonces, aquí viene un tema, o sea, sí, los indígenas de alguna manera participaron en el inicio, podríamos decir con los transportistas, pero los transportistas también son los que comienzan con el bloqueo de calles. Pero es después cuando el pueblo va tomando conciencia de lo que estaba pasando. Y es el pueblo el que se vuelca a las calles, el que ejerce su protesta. Porque se van dando cuenta del paquetazo, el tremendo impacto que iba a tener en la economía y que va a tener en la economía. Porque no es que no va a tener el impacto, porque todo lo que están haciendo no va a dar ningún resultado. Entonces, cuando llegue el momento, y aquí veo un poco yo que el famoso video que está circulando en todas las redes sociales, donde se reúne la directiva del Partido Socialista con Enrique Ayala Mora, el día martes de la semana pasada, y hablan de lo que iba a pasar el miércoles, y se ve que ese libreto se lo siguió. O sea, siguieron todos los pasos de... Claro, ahí dice Ayala Mora, dice: yo del gobierno les hubiera engañado a los indígenas. Y eso pasó. Le preguntan sobre los choferes, los taxistas, y dice: eso se soluciona con sobornos, es cuestión de hablar con los gobernadores. Y habla del burro del Mesías Tatamués, y habla de una cantidad de cosas, y entonces, pero eso es lo que se siguió. Ahora viene el tema: de pronto aparece la dirigencia indígena, que son CONAIE, FEINE y FENOCIN, y manda una comunicación directa al presidente de la República, ni siquiera en contestación o invitación al diálogo, sino que dice: en razón de su cadena nacional, o sea, como quien dice, escuchamos su cadena, y aquí estamos para dialogar. Y se ofrecen ellos para dialogar, para abortar todo a través del diálogo. Pero uno dice: sí, pero siempre que llevas una propuesta global del país,
de las aspiraciones del país en este tema y en otros temas. Por ejemplo, hablaron de que no se vendan los activos del Estado. No. No se habló nada. ¿Hablaron de la precarización laboral? No. Entonces uno dice, y luego, cuando ya había una buena cantidad de muertos y de heridos, cuando inician el diálogo, entonces viene el tema, y bueno, ¿y qué plantearon sobre eso? ¿Y qué plantearon sobre los presos? Y viene la pregunta, y esa es una pregunta muy fina, pero muy profunda. ¿Es que la CONAIE, la FEI y la FENOCIN no tienen presos? Bueno, es lo que han pedido, es una amnistía para los presos. Pero los de ellos. Todos, o sea, lo que han dicho es todos, pero ahí salió el señor Roldán y lo que dijo es que tenían que ver los casos porque hay muchos que hicieron vandalismo. Sí, pero también había que ver el cristal, se lo ves a todos los ángulos. O sea, y esos asesinatos a mansalva que cometieron, como ese video que se filtró, donde los francotiradores lo matan a uno de las personas, eso era el uso progresivo de la fuerza. Bueno, la señora Romo dice que no ha pasado nada, que todos son muertes accidentales. No, eso no es una muerte accidental. De Guayaquil, Para absolutamente nada. Ayer ella inclusive cuestiona el trabajo que hicimos las plataformas, los medios digitales, diciendo que toda la información que hemos pasado es falsa. Por eso que hasta pusimos un comunicado al respecto, porque o sea, nos sorprende que si nosotros estábamos en el lugar de los hechos y veíamos lo que estaba pasando y pasábamos eso en directo, no es posible que ahora quieran decir otra cosa, ¿no? Es que ese es el encanto de los medios de comunicación formales y de los grandes medios en este caso. O sea, convierten lo blanco en negro y lo negro en blanco, lo redondo en cuadrado y viceversa. Voy a poner un ejemplo. El cacerolazo es un sinónimo de protesta popular. Popular, del pueblo llano, no de la clase media, no de los señoritos. Siempre ha sido. Y la cacerola quiere decir está vacía. Estamos con hambre. Estamos con hambre. Exacto. Por eso, como cuando se inicia el cacerolazo, se dice cacerolazo contra el paquetazo. Entra inmediatamente Coavisa y dice el cacerolazo por la paz. Y después titulan el cacerolazo fue plegando a la gente porque lo que querían era paz. Y confunden a la gente. Y hubo más de una persona, por ejemplo en mi urbanización, donde yo vivo, que hicieron el cacerolazo 4 personas por la paz. Porque no entendieron que el cacerolazo era contra el paquetazo. Claro. Entonces van deformando las noticias, pero además fueron días donde yo me preocupé en detalle de hacer un seguimiento a los medios de comunicación masivos. Y fue increíble. O sea, realmente de manera deliberada, intencional, no informaron nada de lo que estaba pasando. Y lo poco que informaron, lo informaron de manera deformada, sin atenerse a los verdaderos hechos y a lo que estaba sucediendo. Claro. Entonces, lo que funcionaron fueron las plataformas digitales. Pero viene el tema, esa es nuestra única herramienta. Hoy el pueblo del Ecuador, la gente, la clase media, la clase intelectual, ha recibido una clase de educación política sobre cómo se manejan 2 sectores, los sectores comunicacionales de los grandes medios de comunicación y los sectores indígenas. Desde los sectores indígenas, desde lo excluyente. Ellos están sentados en una mesa de diálogo. ¿A nombre de quién? ¿De ellos? Yo no soy peyorativo, ni quiero con esto que la gente crea que yo estoy despreciando lo que ellos eventualmente pudieron haber hecho o han hecho, que es menos de lo que se dice. Pero ellos son, desde el punto de vista del censo poblacional, son el 7%, no más del 7% de la población nacional. Entonces, sucede que los representantes del 7%, que además no todos los indígenas están en la CONAIE y la FENI y el FENOCIN. Sucede que ellos representan a todo el Ecuador y con ellos están negociando esto. Pero además, esto ha permitido ver una cantidad de estupideces, perdón la palabra que es un poco gruesa. Por ejemplo, sucede que Maduro, el presidente de Venezuela, orquestó con 4, 5, 6 o 7 personas en el Ecuador y armó el desmadre en Quito y en otras ciudades. O sea, qué capacidad de movilización. O sea que tú, estudiante, que saliste a las calles, tu pueblo,
del barrio La Tola, de Chiriaco, de San Bartolo, de San Roque, de Quito, de los barrios de Quito, de La Mena, que saliste a las calles, Maduro te mandó una orden, alguien te dijo que salgas, y le toman del pelo a través de los medios de comunicación y van a la OEA incluso a decir que esto ha sido, o sea, la causa de la movilización popular es el decreto 883 y las otras medidas económicas que vienen en efecto dominó. Porque si no hubieran dictado el 883, no habría ninguna movilización, pues. Entonces no se dejen tomar del pelo. Entonces quieren seguir manejando el discurso correístas y anticorreístas. Es un tema que supera con largueza el tema del correísmo. Pero doctor, al principio solamente era el tema del correísmo. ¿Usted cree que Correa tiene capacidad de movilizar tanto también? A ver, es facilísimo contestarla. Ya. Es facilísimo. Y la ciudadanía que me ponga atención. En este momento, de manera arbitraria, porque para mí me parece arbitraria, le reducen a prisión a la prefecta de Pichincha, Paola Pavón, por supuestamente ha estado instigando estas cuestiones, conectada con Venezuela. No es el decreto 883 ni el FMI. No, es Venezuela. Así es. Entonces uno dice, a ver, Paola Pavón subió con el 21% de los votos de la de Pichincha. Este momento deberían estar las calles de Quito repletas de correístas movilizándose para la libertad de Paola Pavón. Debería. Entonces, ¿dónde está ese tema? Fue una protesta popular contra el decreto y contra las consecuencias de ese decreto. Porque aquí viene un tema que es didácticamente hay que explicar. Y por eso es que para mí no van a poder salir de este enredo, de este famoso nuevo decreto que tienen que dictar. Quiero que la ciudadanía me ponga atención en lo que voy a decir. Del 100% del consumo de combustibles del sector transporte terrestre, solamente mirando transporte terrestre, no se me meterán en otros consumos de combustibles, residencial, comercial, no, terrestre, nada más, ni aéreo ni marítimo. De ese 100%, el 70% es carga liviana y carga pesada. El 4%, el 20% son autos y jeeps. Y el 4% son taxis y el 3%, llegando casi al 4%, son buses. Entonces uno dice, a ver, eventualmente, digamos que a los buceros o a los señores taxistas les dicen, les vamos a dar un bono, como hizo el alcalde de Quito acá, con los buses de Cantón Mars, los buses dentro del Cantón Quito. Y algo resuelven, lo cual es sacar la plata de que entra al Estado y volver a poner en otro lado. Y lo mismo con los buses interprovinciales. Pero viene el tema. ¿Y qué pasa con la carga pesada y liviana? Que es la que realmente va a traer el encarecimiento de la vida. Porque es el 70% del consumo. Que les van a decir a todos los que andan por ejemplo, las camionetas esas que sacan de los centros rurales sus productos a los mercados y todo, y la carga pesada. ¿Qué les van a decir? ¿Con qué van a compensar? ¿Con qué van a subsidiar ese transporte? Para que no se suba el costo de la vida. No lo van a poder hacer. ¿Cómo sectorizan el tema? ¿Cómo focalizan? Porque una de las cosas, uno de los peligros más grandes que va a haber, que además no está normado, va a haber, con alguna fórmula mágica que quieren encontrársela, va a haber un contrabando interno a lo bruto. Porque el que coge un precio subsidiado, de pronto le pasa que no tiene precio y se va a armar la del oso aquí en el Ecuador. Pero viene el tema, que este es el punto focal de esta entrevista. Porque es que se insiste en la medida, porque el gobierno lo que está haciendo es cediendo al decreto 883, pero viene el nuevo decreto. Y dice solamente vamos a focalizar los subsidios, ya no en la clase de mayores recursos económicos. Entonces viene la pregunta primero, ¿quiénes son los de mayores recursos económicos? Por ejemplo, usted, profesora del colegio tal, usted, funcionario del Ministerio de Obras Públicas, no el ministro, funcionario, un carguito así nomás, que tiene un carrito, ¿cómo le van a dar un subsidio a usted? Usted, maestro de escuela, ¿cómo le van a dar un subsidio? ¿Cómo le van a focalizar? ¿En base a qué? El señor presidente de la
de las cámaras de industria decía que él apela a la tecnología, ¿no? Que hay una tarjeta, que le den ahí el bono o el subsidio. Pero lo que sorprendió del señor presidente de la Cámara de Industria dice que el gobierno se sentó con ellos a socializar el decreto 883, Pero claro, porque ellos dicen que la primera propuesta era subir el IVA, pero ellos le dijeron que no. a ver, aquí mandan todos menos el gobierno. Exactamente. A ver, aquí el que se impone sobre el Fondo Monetario, luego las cámaras, y hoy, como protagonista de la solución, entre comillas, los indígenas. Uh-huh. Pero la gran masa popular y la clase media, que siempre es la clase sándwich, a la que le hacen pedazos con cualquier medida, no está presente. Pero viene el tema, ¿por qué suben los precios de los combustibles? Suben porque camina el proyecto de entregar al sector privado transnacional la construcción de la nueva refinería de 200.000 barriles diarios de procesamiento, concesionar las refinerías Esmeraldas, por eso la están dejando caer para entregar a precio de gallina robada, la refinería Esmeraldas, y entregar 310.000 barriles diarios de procesamiento, 200.000 de la nueva, 110 de las Esmeraldas. Entonces viene el tema, las empresas de afuera se mueven por negocios, por lucro, siendo que el expendio de combustibles es un servicio público. Es un servicio público de acuerdo al 326, numeral 15 de la Constitución de la República, y es un sector estratégico de acuerdo al artículo 313 de la Constitución de la República. Pero quieren convertirlo en un negocio. Las empresas transnacionales, el FMI es el facilitador, y entonces suben los precios para que entren las empresas, lo que dijo Santiago Cuesta, y les vamos a comprar los combustibles a precios internacionales. Entonces el gran beneficiario de esto no es el Estado, como lo dicen, sino las empresas que sean las concesionarias para hacer estos proyectos de refinación. Eso es lo que está de por medio. Y el Fondo Monetario Internacional, que no gana en sí, sino que facilita el negocio para las transnacionales. Pero se han visto otro tipo de cosas también. Y viene el tema, porque venía de mi oficina revisando un poco cosas del pasado. Y el famoso que le dieron con bombos y platillos, el acuerdo es ahora. Todo ese proyecto comunicacional que lo manejó Sonnenhorstner con el presidente de la República, que era un poco decirnos, estamos socializando las medidas que vamos a hacer. ¿Y con quién socializó? Con las cámaras. Solo con las cámaras. Solo con las cámaras. Claro. Y ellos le convencieron que no el IVA, pero sí los combustibles. Y sí las otras medidas económicas. Claro, eso es lo que nos da a entender el presidente de la Cámara de Industrias, ¿no? Pero por favor, pero no solamente mire esto, eres un ratito. En medio de este mar agitado, hacen algo, porque ellos no se duermen. Ellos son un ejemplo de organización, la derecha política y económica del Ecuador. Crean una Junta Cívica de Quito. Ah, sí, la Junta Cívica. Una Junta Cívica de Quito, integrada por el presidente de la Cámara de Industrias, que usted lo está señalando, integrada por el presidente de la Cámara de Minería, Alarcón, integrada por el alcalde Yunda, y por gente de la empresa privada. Ahí no hay ninguna representación de organizaciones sociales ni culturales, salvo participación ciudadana que tiene un sesgo. Y entre las cosas que deciden, primero escandalizados, que hay que preservar el patrimonio de Quito, sí, hay que preservarlo, pero poniéndolo a nivel de escándalo. Y luego, el pedido más formal que hacen, incluyendo el Yunda, es que se judicialice y se persiga a todas las personas que han cometido desmanes. Pues Yunda se destapó. Pero ahí están las cámaras. Lo único que veían es que la gente salió desbordada a protestar. Pero no vieron los muertos, los heridos, los presos, el decreto 883 que va a elevar el costo de la vida a niveles insospechados. Eso no ven. ¿Qué les importa? Entonces destapó, por ejemplo, una de las personas, porque creo que el Ecuador es otro después de lo que acaba de pasar. Una de las personas que se destapó es Yunda. Se quedó desnudo, al descubierto. ¿Con quién estás? ¿Estás con la clase que va a ser la más golpeada con unas medidas como las que promueve el Fondo Monetario?
Porque lo del IVA no es que no va a venir. Es Lo que el pasa es que impuesto. lo van a venir dando por etapas. Porque la única solución que ellos encuentran es el paquetazo, los despidos intempestivos y las privatizaciones, que es exactamente lo que Lenín Moreno en su plan de gobierno dice que esa es la visión neoliberal, que él no la va a hacer y que la está haciendo. Una cosita, tú cuestionabas en el antes, claro, yo creo que la Facultad de Economía ubica que en el país hay 240 grupos económicos, ¿no? Claro, con esos los que están negociando, son los dueños realmente del país. Pero además el otro tema, nosotros veíamos igual en la concentración, en la marcha popular, hay una cantidad enorme de sectores sociales que pegan al paro. Pero claro, es responsabilidad de los indios el que no existan otras organizaciones sociales que representen al resto de la población. Porque lo que le decía la tipa esta, la señora esta del Canal 4, les reclamaba a él con el mismo, más o menos el argumento, pero ustedes apenas representan el 100%, cierto es. Pero es responsabilidad de ellos hacer lo que dice la Ayala. ¿Quiénes son los responsables de toda la destrucción del movimiento sindical? No son los Ayala, no son los Tatamués, no son toda esta gente que ha venido destruyendo sistemáticamente, no es el MPD, no es la presencia de la Fundación Esquel en la destrucción, en la atomización, en la ideologización, por ejemplo, de las juntas parroquiales. Aquí hay una cantidad de otros actores que han venido destruyendo lo que es la organización social. A ver, Lo que dice, inclusive lo del mismo Correa. a ver, Correa nunca creó organización social y política. a ver, aquí hay que tener claro un tema. Yo siempre toco temas que son duros, difíciles, controversiales, a los cuales no rehuyo el tratarlos. Porque si rehuimos tratarlos, el pueblo, la ciudadanía, no entiende lo que pasa en el país. Los indígenas organizados tienen su propia agenda. Y ellos utilizan las coyunturas que se presentan en la política, que hacen crisis en la política del país, para aparecer. Y de cada coyuntura sacan ventaja. Pero ventaja solamente para ellos. Solamente para ellos. Voy a poner la ventaja que están buscando en este momento, en esta coyuntura. Cuando ustedes lo leen en los twitters a Salvador Quispe, que justamente es la persona que de alguna manera inclinó el tema de abrirse al diálogo al gobierno y le dio oxígeno al gobierno cuando ya entró en terapia intensiva. Y por favor, tenemos que hablar también de la crisis interna del gobierno. Uh-huh. Entonces, ¿qué es lo que plantea? ¿Qué es lo que plantea Salvador Quispe? Y les invito a que vean los twitters de Salvador Quispe. Dice, nuestro interés es en tratar el tema del territorio. Y anoche, la vicepresidenta de la CONAIE tuvo una entrevista en Telesur, en la que ella decía al final de la entrevista, decía, bueno, dice, estamos esperando esta para volver a nuestros territorios. Entonces, de tanto repetir una palabra y de insistir en su lucha, ellos buscan en este momento avanzar en su proyecto. Y su proyecto es que les reconozcan territorios indígenas. ¿Qué significa reconocer territorios indígenas? Crear un Estado dentro de otro Estado. ¿Por qué? Porque un Estado existe cuando hay tres elementos: territorio, jurisdicción y elemento humano. Ellos quieren territorio, no lo tienen, tienen tierras y algunas tierras comunales, que es diferente el concepto de territorio. Dos, tienen jurisdicción, les dieron con la justicia indígena, donde no está definido qué tipo de jurisdicción, civil, penal, societaria, laboral, en el limbo, pero ellos hacen lo que les viene en gana, creando un pluralismo jurídico en el Ecuador espantoso, donde una persona comete un asesinato y le da un baño de agua fría con ortiga, y al otro ecuatoriano, que es lo mismo, se va preso, y se va preso 16 años. Y viene el tema del elemento humano. Entonces viene el tema del elemento humano, ahí sí es súper cuestionable, porque estamos ante un caso que la ciudadanía lo va a valorar. ¿Quién es el dirigente de la CONAIE? ¿De qué apellido es? Vale. ¿Y es un apellido castizo? ¿Es un apellido indígena? No. Y entonces, ¿de qué indigenado 100% puro estamos hablando? ¿Quién es el otro de los protagonistas en estas intervenciones? Es el prefecto de la SUAY. ¿Cómo se llama? Carlos Pérez también lo he llamado Yacu Pérez.
Yacu quiere decir yo en quechua. Él era Carlos Pérez Guatambe. Pero el Pérez no se lo ha podido sacar. Pérez es un apellido indígena. No. Y entonces, Claro. y así podemos hacer un seguimiento a los primeros apellidos o a los segundos apellidos. Y entonces uno dice, a ver, aquí hay un indigenismo puro. No lo hay. Son mestizos, ellos también. Los digudías, yo tuve un debate con Salvador Quispe en la Universidad Internacional sobre indigenismo. Yo le decía, a ver, tu diferencia conmigo es que yo estoy de eterno y tú estás de poncho. Tú eres tan mestizo como yo. Y yo no me dejo crecer el pelo, la jimba que decimos en Loja. O la trenza. Es la diferencia. Entonces ellos avanzan en su proyecto. Y en la coyuntura, a los mestizos que somos nosotros somos blancos. Hay por ahí se creen blancos, uno que otro imbécil. Ah, sí. Y en Guayaquil en especial he visto unas entrevistas. Y ellos sí con apellidos indígenas, ¿no? Sí, pero viene el tema. O sea, ellos se manejan en base a un proyecto, pero viene el tema. ¿Cuál es su proyecto? La creación de un Estado incaico. Lo digo con nombre y apellido. Estado incaico. ¿Por qué? Su bandera es la bandera del Tahuantinsuyo. Usted, ciudadano que me está escuchando y que debe dudar de lo que estoy diciendo, es fácil. Cuando termine esta entrevista y deje de verla, coge el internet, ponga bandera del Cusco en el internet y va a ver qué le sale. Le sale la bandera de Pachacuti aquí en el Ecuador. ¿Y cuál es el nombre del movimiento indígena que tienen en el Ecuador los indígenas? Pachacuti. ¿Quién fue Pachacuti? Segunda tarea para usted, ciudadano. ¿Quién fue Pachacuti? El Inca que inicia la conquista del Tahuantinsuyo. Y dentro del Tahuantinsuyo está el Chinchasuyo, que es la conquista que hicieron a nuestros territorios, donde devastaron y mataron a las poblaciones originarias y autóctonas, y ellos nos quieren meter el cuento de que ellos son ancestrales. No son ancestrales. Ellos vinieron con la conquista incaica, son pueblos micmaes, pueblos forasteros, son mismacunas. Yo no tengo nada contra ellos. Llevémonos bien. Los derechos de las comunidades, perfecto. Pero no nos quieran meter aquí un Estado incaico que ni siquiera tiene raíces ecuatorianas, porque su centro es el Cusco. Entonces, cuando ellos entran, siempre se va a ver una lucha excluyente. Esto para nosotros. Pero aquí hay dos opciones que pueden salir. Dos opciones. Si comienzan a redactar el decreto, se van a dar cuenta que es un imposible focalizar y sectorializar el tema de los combustibles. Que va a ser lo que se dice vulgarmente, peor el remedio que la enfermedad. Entonces tienen dos opciones los indígenas, estos dirigentes. Seguir con el tema del decreto y ponerse en evidencia ante todo el país de que ellos son parte de un nuevo decreto que en la práctica, no en la teoría, en la práctica no va a funcionar. Y entonces la gente se va a tener que mirar y regresarlos a ver y decirles, ustedes fueron parte de la elaboración de esto. Y se les revierte todo. Claro, la gente se ve contra ellos. Y la segunda opción es, solo por eso, y la segunda opción, que yo ni les recomiendo, ni no les recomiendo, porque no soy asesor de ellos. Y la segunda opción es que, con un poquito de cerebro y de sensatez, se aparten del diálogo. Porque de esta sí van a salir mal parados. Van a salir mal parados, porque al final el subsidio será para 4 pelagatos, pero no para la gran masa de la población ecuatoriana. Y los precios igual subirán. Subirán por el tema de la carga pesada y liviana. Entonces mañana, cuando ya veamos el costo de la vida, cómo se nos viene, entonces la gente de Cojiníes, de Pedernales, de Jama, de Macará, de Chunchi, de todas las parcialidades del Ecuador, de la costa, del Triunfo, dirán, ¿y qué fue esto? ¿Y qué vamos a decir? Esto negociaron los indígenas. Y van a decir, ¿y a mí qué me importa que negociaron? Recién se darán cuenta de que su futuro, su presente y su futuro en materia de economía está en manos de la CONAIE, de la FEINE, de la FENOCIN, por haber aceptado, por alguna maniobra que hicieron a través de Quispe, hicieron para darle oxígeno al gobierno y que no se caiga. Porque ese es el gran objetivo. Abrir un espacio de diálogo. O sea, el miedo era, dicen que si se daba paso a
caída del gobierno, venían elecciones anticipadas y el miedo era de que regrese Correa. Pero Correa no tiene tantos juicios, 26 juicios y órdenes de prisión. ¿Cómo podría regresar? Pero, a ver, él no va a poder volver por todos los procesos penales que tienen coados. Por supuesto. Pero además una cosa, digamos que es así. Entonces, ellos están con este tipo de artimañas, evitando el regreso de una persona. O sea, ¿qué es la democracia? La expresión del pueblo. Uh-huh. Lo que hay es que educarlo al pueblo para que el pueblo elija bien y decida si volvemos a lo anterior, volvemos a una nueva alternativa, a dónde queremos ir. Pero no hacer este tipo de trucos. ¿Cómo puede ser que detengan a Paula Pavón? Parecería ser que es por el tema de las volquetas que dicen que ella las puso en la autopista Rumiñahui y las de la prefectura para ayudar a que no haya movilización. Uh-huh. Y no hizo lo mismo Cintia Viteri en Guayaquil en el puente de la Unidad Nacional. No les dejó entrar. Entonces, o sea, lo mismo que se hace en un lado, se hace en el otro. Aquí se judicializa, allá no se judicializa. Le dictan orden de captura al prefecto Orlando de Manabí, porque no tienen controlada la provincia. Uh-huh. ¿Y ahora qué va a hacer Manabí? ¿Va a soportar que a su prefecto lo metan preso con cualquier pretexto y lo saquen de la prefectura para hacer lo que hicieron con el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, el anterior? Que ganaron su puesto en las urnas y entre mañas y en la mesa les robaron su elección. Eso van a hacer con el prefecto Orlando de Manabí, eso van a hacer con la prefecta de Pichincha, eso van a hacer con la alcaldesa de Durán. O sea, con mañoserías, alcahueteadas por la prensa y por los medios de comunicación. Yo lo que advierto es sobre lo siguiente, y que no vendrán con que yo estoy aquí de incitador. Estoy haciendo un análisis sencillo y totalmente lógico. Cuando se ve que no existen soluciones para algo y se coartan los derechos, la gente opta por vías que no son las ortodoxas. Esto puede generar un renacimiento de insurgencia en el Ecuador. Y después nos dirán que eso lo creó Cuba, lo creó Venezuela, Libia ya no, porque todavía se fue. Lo crean las circunstancias políticas y económicas del Ecuador, que las están creando ellos, acorralando a la gente. Porque ¿cuál va a ser la solución de la gente? ¿Cuál va a ser la alternativa que tengan? Si saben que todo es un atropello. La justicia está secuestrada por este gobierno. Nada más mueven una tecla y meten preso al que les dé la gana. Y aquí viene otro tema. La gente que fue a refugiarse en las embajadas. Tenían que dar la cara, crear el problema para que la comunidad internacional vea la persecución. Porque al refugiarse en las embajadas, casi como que le van dando la razón al gobierno. Sí, tenemos culpa que nos refugiamos. Pues, ¿qué es eso? Hay gente, Mandela de la cárcel salió al poder. Hay mucha gente que de la cárcel, Carlos Julio Arosemena aquí en Ecuador, de la cárcel subió a la presidencia. No es que me voy a la embajada y después me voy al exterior. Y desde afuera exijo que mis conciudadanos peleen. Y además debemos ya irnos sacudiendo el tema correísmo y anticorreísmo. Porque con este cuento nos tienen fregados. O sea, sé que la gente protestó. O sea, los que estuvieron por cientos de miles en las calles es porque eran correístas. Eso es lo que dice el gobierno, la versión del gobierno, ¿no? Y ahora también ya le involucró a Rusia. Porque ayer la ministra dijo que como así RT estaba pasando en vivo las manifestaciones. Y ahí es cuando yo no entiendo, porque el 30S, los medios de comunicación lloraban por no pasar en vivo. Y ahí es lo que no entiendo. Pero ya están los rusos también dentro de este conglomerado para desestabilizar. Es que cualquiera es el culpable de lo que pasó, menos el verdadero culpable. El verdadero culpable tiene nombre y apellido. El gobierno que hizo caso a las políticas del Fondo Monetario Internacional. Que además están viendo lo que pasó en Argentina por seguir el recetario del Fondo Monetario. Pero se dejan convencer de los ministros del empresariado que ahora están dentro del gobierno. Porque mira usted, Richard Martínez, vino presidente de las cámaras, claro. antes de ser ministro de Economía y Finanzas. Se dejan convencer de que es la solución. Entonces asuman su responsabilidad, pues. ¿Acaso que es facilísimo crear caos social? Porque la paz se altera. Por ejemplo, ¿por qué se declara el estado de excepción? Porque la Constitución dice que se declara el estado de excepción por un grave estado de conmoción interna.
Entonces ellos, en base al grave estado de conmoción interna, dictan estado de excepción para restringir las libertades. Pero la pregunta nunca se hace de la ciudadanía, o sí se están haciendo ya en estos días. Pero ¿quién crea el grave estado de conmoción interna? El gobierno que dicta el decreto 883, pues. Si no hubiera dictado el decreto 883, No pasaba nada. ya hubiéramos estado viendo la Copa Ecuador, el partido Barcelona-Emelec, que hubiera pasado, Así es. y hubieran pasado una cantidad de eventos deportivos, culturales y de todo tipo. ¿Quiénes son los que ponen la pelota a jugar en este terreno peligroso y fangoso que fue aplicar el recetario del Fondo Monetario? Es el gobierno, El pues. gobierno. Entonces, ¿dónde está el correísmo? Pero si alguien hace una opinión, yo digo, por ejemplo, el gobierno no debe haber dictado el decreto 883. Entonces dicen, claro, Tandazo está defendiendo a Correa. Esa es la forma silvestre, primitiva, que incita a que la gente razone de esa manera. Además, Correa tendría todo el derecho del mundo también para opinar. Los que son correístas han todo el derecho del mundo para opinar. Pero claro, Los hechos no pueden estigmatizar a la gente. Por eso te decía, yo creo que inclusive que, claro, vos, o sea, tu planteamiento de alguna manera, yo creo que el movimiento popular perdió con esta vaina y son corresponsables hoy de las medidas que se lanzan en el movimiento indígena, que van a ser igualmente graves para afectar a la gente, porque no se va a topar todo el resto de medidas, ¿de acuerdo? Pero volvamos a lo que te preguntaba. Vos le oyes al tipo el Jica y Alamor, que yo sí creo que esas sí son prácticas terroristas, descomponer, chantajear, comprar, vender, o sea, todo por debajo, todo subterráneo para descomponer el movimiento social. Eso es una práctica terrorista. ¿Y por qué no judicializan ese video? O sea, pero eso es ¿Por qué terrorismo. no judicializan? Eso es terrorismo de Estado, además están destruidos. Pero claro, el movimiento indígena, yo creo que sí es corresponsable de lo que está haciendo. ¿Y quién es responsable de que no existan más organizaciones sociales y que los propios choferes, las propias organizaciones sindicales no estén presentes? Porque no hay. Hay varias responsabilidades. A ver, yo no te rehuyo tu pregunta. Primero, independientemente, porque la gente puede pensar que somos terroristas o anarquistas, pero qué bueno que los jóvenes de la ciudad capital hayan olido gas lacrimógeno, porque tenemos una generación, a diferencia de la nuestra, que nunca olieron gas lacrimógeno. Así fue. No supieron lo que era enfrentarse a la fuerza pública, ver los famosos trucutus que decíamos en nuestra época, que le lanzaban a uno tinta y le manchaban la ropa. Habían bombas que usaban en ese entonces usaba la policía, y perdonen los ciudadanos que me están escuchando, se llamaban bombas cognitivas, porque eran de tal efecto que te provocaban hacer tus necesidades inmediatamente y te hacías en tu ropa, en tus pantalones. Nosotros venimos de una época muy difícil, donde los estudiantes peleábamos en las calles por una cantidad de derechos. Tenemos una generación light, que lo único que aprendió en estos últimos 10, 15, 20 años es a chatear. Y ahora por fin, qué bueno, olieron gas lacrimógeno. Supieron lo que es una protesta social. Supieron lo que es dar órdenes de ver. Mira, por ejemplo, un tema que no hemos tocado. Y esto le dejo a la ciudadanía que lo analice. Lo cambian al jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y al Comandante General del Ejército. Entonces, la pregunta del millón. Esto es para ver si pasan o no la prueba y si no sacan 10 sobre 20. ¿Por qué lo sacaron? Porque se negaron a cumplir las órdenes de Jarrín. Esa es la explicación, que inclusive ya dio declaraciones del excomandante, que él dice que las balas son para el enemigo externo, no para el enemigo interno. Ya, pero entonces está claro el tema. Esto tiene que crearse con el tiempo una comisión que investigue todo esto. Pero es que la represión fue brutal. No, es que esto no termina aquí, pues. Hay delitos muy imprescriptibles. Sí, eso no va a terminar aquí. ¿Por qué? ¿Por qué lo sacan? Y una cuestión, se queda la ministra de gobierno, pero por un tiempito nomás. Porque no la sacan para no darle gusto a la gente que exigía la salida, pero no va a durar. Porque la misma acusación parece que es, o sea, no lograron reprimir como de otra manera los temas o controlar, pongámosle de otra manera, para que no tengas problemas. Oye, si no es un problema de control, ¿cómo contienes un dique que se rompe y que emerge y que aparece esa corriente popular? ¿Cómo la contienes? Si la gente está peleando y hasta cansada, hay desempleo, hay subempleo,
Hay problemas económicos, los hay. Y hay un gobierno inmovilizado 2 años, 4 meses, que lo único que ve son los defectos del gobierno anterior, que sí los hubieron, Por supuesto. pero que no puedes quedarte solamente pensando en eso, pues. O si no tenías que decir en tu plan de gobierno del 2017, yo quiero ser presidente para criticarlo al que se fue, y punto. Y con eso... Solucionados los problemas. Claro. Más bien nos planteó de que iba a hacer un montón de cosas, unos 350,000 plazas de trabajo, 191,000 casi iba a regalar. 1000 estadios. ¿No? ¿Dónde están? No sabía de la situación económica, la sabía perfectamente. Entonces viene el tema, pero aquí también hay un tema importante, que en medio de todo eso yo contribuí en las redes sociales a alertar lo siguiente, y hoy lo vuelvo a alertar. ¿Por qué lo vuelvo a alertar? Porque esto se va a volver a repetir en el cortísimo plazo. Porque con el nuevo decreto y las otras medidas económicas, esto no se va a poder controlar. No se va a poder controlar. Porque la gente no está para aguantar palo todos los días. ¿Qué dice la Constitución de la República? Y esto está dirigido a ustedes, señores policías y militares. Y no me refiero a los altos mandos. Me refiero a ti, policía nacional, y a ti, militar. De cualquier grado. La Constitución dice, las autoridades, artículo 159, las autoridades de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional serán responsables por las órdenes que impartan. Primer tema. Si por ahí alguien dice, me ordenó mi coronel tal, me ordenó mi general tal, me ordenó mi mayor tal, responde. Pero luego dice algo, y esto va dirigido a ti ciudadano que eres militar o policía. La obediencia a las órdenes superiores no eximirá de responsabilidad a quienes la ejecuten. ¿Qué quiere decir? Que mañana no saldrás tú, sargento, cabo, soldado, teniente, subteniente, a decir, ¿qué quiere que haga si mi general fulano de tal me ordenó? No tienes eximencia de responsabilidades. No tienes por ningún lado cómo evadir tu responsabilidad si actúas en violación de la Constitución y en contra de los derechos humanos. Pero viene también otro tema que está contemplado en el artículo 66, numeral 12 de la Constitución, y es dirigido ahí no solo a los policías y militares, sino a toda la gente, pero en especial a los policías y militares. Y también esas guardias tipo policías de Guayaquil, que también casi como que se quieren dar el ropaje como que son autoridades similares a la policía, que no lo son. Artículo 66, numeral 12. Toda persona, toda, no hay excepciones, tiene derecho, si no usa ese derecho, tiene que pagar sus consecuencias. Tiene derecho a negarse a usar la violencia. Porque mañana no puedes decir, es que yo no obtuve más que a usar la violencia. No, señor, tú pudiste haberte negado a usar la violencia. Y esto lo advierto, ¿por qué? Porque esto no va a terminar aquí. Porque el FMI es un tren en marcha. Es como un perro de presa. Ya se casaron con el FMI. Pues el FMI va a estar encima. Les pongo el ejemplo. El FMI le está ofreciendo un crédito para poder pagar los sueldos del fin de año. 13º o etc. cosa. No tiene otra alternativa que entregarse al FMI por la forma como se ha manejado, porque no ha sido capaz de formular sus propias políticas económicas y sociales. Entonces, el FMI está mirando esto. Es más, el FMI, mira, hay un tema, diario del día de hoy, diario El Comercio, dice que declara el FMI, ahí está una señora representante del FMI, y que ven con buenos ojos que se reúna el gobierno con las comunidades indígenas. De cuando el FMI ve con buenos ojos, quiere decir que ahí va a salir algo que no es conveniente a los intereses del país. Entonces, esto va a seguir. Por ejemplo, en la mitad del problema, ya ordenaron con decreto ejecutivo, lo pueden buscar en la página web, pongan Presidencia de la República y luego decretos, para que sepan buscar los decretos del gobierno. Y ahí dice que se entra a liquidar la empresa cementera nacional. ¿Para qué se la liquida? Para venderla. Luego vendrá la CNT, vendrán campos petroleros, vendrán hidroeléctricas. Fabrec también ya se liquidó. Fabrec estaba en el decreto y otro decreto sobre Fabrec. Entonces, todo eso se vendrá. Un modelo neoliberal por el cual el pueblo no votó en el 2017. ¿Dónde está la voluntad popular? Si el pueblo no votó por eso. El pueblo votó por un gobierno que decía que no iban a haber privatizaciones, paquetazos ni despidos.
Por eso votó el gobierno, el pueblo. Inclusive declaraciones cuando Lenín Moreno era candidato, donde él dice que él no va a ir por las privatizaciones. No solo que dice, ojo, Está está en el plan de gobierno 2017-2021, inscrito en el Consejo Nacional Electoral, documento público, documento escrito, porque no, si lo que está de moda, como lo dijo Enrique de la Mora, me sacaron de contexto. Ahí no pueden sacar de contexto, Bueno, está escrito. 46 minutos dura el audio que nosotros publicamos en nuestra plataforma. Y 44 minutos. Bueno, 44. Con 21 segundos. Exactamente. Pero ahí está todo. Ahí está todo Sí, el contexto. O sea, claro, no hay nada. pero digo yo, en el plan de gobierno está por escrito. Entren al internet, busquen plan de gobierno. Y eso tiene que Ahora, cumplir, y ahora, ¿sí? yéndome más atrás. Tiene que cumplir, es obligación. Claro, si no cumple, el pueblo tiene derecho a pedir la revocatoria del mandato. Eso, justamente a eso voy. No hubiéramos evitado todo esto si el señor consejero se me fue hasta el nombre ahorita del consejero que dijo que no era importante el plan de gobierno para una revocatoria de mandato. Y Vélez Soto. Vélez Soto. Pero Vélez claro, Soto. que Vélez Soto con Pita son los del dúo dinámico a favor del gobierno en el Consejo Nacional Electoral. Obvio. Pero Pero hubiéramos negando el evitado derecho, todo le esto. negaron el derecho al pueblo a la consulta sobre el tema de minería. A plena minería le negaron. Le negaron el tema de la revocatoria que viene incluso desde los migrantes. Le negaron. Porque tienen la Corte Constitucional. La de lujo. Pero además otra cosa. Se ve en el diálogo del presidente con los indígenas que no está, pues, este es un tema del Ejecutivo. Eso es lo que El gobierno, el es el gobierno. Ejecutivo. Y comienza uno a ver allí el Contralor General del Estado, que es el que haciendo el decreto, el Contralor General del Estado, encargado del uso, de vigilar el uso de los recursos públicos, haciendo el decreto. La fiscal general mirando allí, La presidenta del Consejo Nacional Electoral. Que es la que está la presidenta del Consejo Nacional Electoral allí. La que dice que acordamos, ya acordamos. O sea, ¿Qué es eso? terrible. O sea, ¿qué es eso? O sea, eso, ¿pero qué explica eso? Que las funciones del Estado están capturadas y las instituciones del Estado también, los órganos de control. No se quejaban ellos mismos de eso en el gobierno anterior. Pero se evidencia. Por eso se dice ese viejo principio que dice, la mentira tiene patitas cortas. Porque como tiene patitas cortas, corre, pero la alcanzas rápido y demuestras que es mentira. Además está comprobado por un millón de gente que quien estuvo en ese video de ella es la señora Tamayo, del Claro. Tribunal Electoral, que es el grupo del que ella llamó. Eso yo no puedo dar fe de eso. Yo lo que veo es que dicen que esa ya la moda, se oí la voz de él. ¿Quiénes más tuvieron? No sé. Pero hay una cantidad de gente que está ahí hablando de una cantidad de cosas que son incluso repugnantes. O sea, yo de gobierno los llamo a los indígenas y los engaño. Y viene un tema, a ver, señor Vargas, usted presidente de la CONAIE, señor Santi, usted coordinador nacional de Pachacuti, señora Tibán, que dice que no le dieron el gusto a Correa para que dé el golpe de Estado, cuando el tema era el decreto 883. A ustedes indígenas, ¿qué les parece cómo los trata Yara Mora en su video? ¿Cómo lo sienten? ¿Es su compañero de tendencia? ¿Es su compañero? ¿Cuántas veces deben haber estado reunidos con él? ¿Qué van a decir? ¿También se van a creer el cuento de que le sacaron de contexto? ¿O es que lo tratan con la punta del zapato? Ellos que cogen el teléfono y les llaman a ustedes para utilizarlos. Entonces aquí se ha visto todo. Esto, como decía, es una clase de educación política. Porque estamos viendo cómo se maneja el Estado, cómo se maneja el ámbito internacional, una OEA diciendo que el problema en el Ecuador se debió a una posible injerencia externa. O sea que el decreto 883 lo firmó Maduro o el presidente Putin. O sea, y tú, pueblo ecuatoriano, tú estudiante, no te repugna eso, no te rebelas contra eso, te retomen del pelo de esa manera. Y hay un papel que están jugando también los medios de comunicación, que ya lo tratamos un poco, pero, doctor, ¿usted cómo cree que esta reacción de la gente hacia los medios de comunicación, el agredirles, el pedirles explicaciones, el no dejarles hacer cobertura, ¿por qué cree usted que hemos llegado hasta ese punto? Aquí viene un tema que yo no justifico nada, por si acaso, no justifico nada, pero
aquí hay un tema que se dice, las cosas hay que explicarlas, no justificarlas. Pero al explicarlas hay que buscar una causa. No es lo mismo la causa que el efecto. No es lo mismo la acción que la reacción. Por ejemplo, la gente sí se molesta cuando ve un periodista que se acerca a alguien en la calle y dice, ¿qué le parece la movilización? Y si yo estoy de acuerdo y le quita el micrófono y se va para hablar con otro. O sea, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Eso es libertad de expresión. Para nada. O sea, yo solamente quiero que hablen los que están a favor. Pero ha habido bastantes cosas interesantes. Gustavo Larrea salió, pues, de lo que anda escondido, buscando una candidatura presidencial. Salió con Ecuavisa, con Pinargote. Aquí viene otro tema. Y con Pinargote a defender al gobierno y las medidas. Y entonces viene el tema. Sale Gustavo Larrea. Y Pinargote dice, pero no solamente es el contrabando, es el narcotráfico. Entonces nos dicen más o menos que el 40%, cifra verdaderamente traída de los cabellos, que el 40% de los combustibles van al narcotráfico y al contrabando. Tú, ciudadano que me estás escuchando, que debes tener, aunque sea una moto, si no es un carro, aunque no sea del último modelo, tú tomas el combustible para venderlo, hacer contrabando con los combustibles o para entregar al narcotráfico. Que además el narcotráfico no necesita ni gasolina extra, ni Ecopaís, ni super, ni diésel. El narcotráfico usa gasolina natural antes de tener un proceso diferente, que esa es la que necesita como precursor para elaborar las drogas. Y esa no se expende, te toman del pelo. Entonces, irnos más o menos al país entero que somos contrabandistas, eso consta en el mismo decreto, para eliminar el contrabando, dice. O sea, para controlar pero para controlar, para eso está el Estado. Y ahí están los militares, y hemos visto Entonces, que hemos tenido un montón de si no militares podemos y policías. controlar el contrabando, y lo tenemos que hacer elevando los precios, desaparezcan las aduanas, Pues, desaparezcan la policía, desaparezcan los órganos de control del Estado. Porque nos han dicho, no pueden controlar la fuga del 40% de los combustibles. ¿Qué están los arcos abandonados en las fronteras? me imagino que eso es lo que está pasando, que por eso están pidiendo el decreto por eso. Pero Porque hemos visto un montón de policías en Quito, hemos visto un montón de militares, entonces yo creo que con ellos sí podrían pues controlar las fronteras. Yo quiero volver a un temita que me lo tocó Manuel, el tema de los indígenas. Ellos están en este momento peleando por territorio, esa es su lucha del rato, del momento, para avanzar al estado incaico. Pero no solamente es eso, sino que lo quieren conseguir también de manera más fácil tomando el poder. Entonces, ya salió en las redes sociales la propaganda de ellos, Yacu Pérez, presidente. Eso es Lo que dijo en un portal el señor Vargas, el presidente de la CONAIE, es que ellos van a formar un nuevo partido, inclusive separarse totalmente de Pachacuti. Ya, pero viene el tema. Si ellos están en plena campaña electoral de 2021, por ejemplo, ¿quién estuvo sentado y es una de las cabezas de la dirigencia? Marlon Santi, actual coordinador nacional de Pachacuti. ¿Y cuál es su papel en el 2021 de Marlon Santi? ¿Acaso no estuvo reunido con Isidro Romero Carbo, proveniente de la ultraderecha del país, para que Marlon Santi sea su candidato a vicepresidente de la República en la fórmula con Isidro Romero Carbo? Entonces ahí tú ves una cosa, que entre el movimiento indígena y el sector de la derecha hay conversaciones. Escúchenme, hay conversaciones. Y se están diversificando. Claro. Y nosotros en la mitad, sin darnos cuenta, cazando pajaritos. Por eso es esto que acaba de pasar. Si el pueblo abre los ojos y toma una lección política clara de cómo se maneja la política, cómo actúan las instituciones del Estado, cómo están capturadas las funciones del Estado, cómo se mueven los medios de comunicación social, cómo funciona la policía y los militares. Si no aprovecha esto para abrir los ojos y tener una visión más clara de cómo se maneja una sociedad, en el caso concreto de la sociedad ecuatoriana. Si los indígenas les dan oxígeno cuando ya el gobierno prácticamente estaba ya, como dicen en Argentina, rumbo a Chacarita. Estaban en eso. Es más, las últimas bombas lacrimógenas decían que esas bombas lacrimógenas ya no funcionaban porque eran del 2008, se les acabó el parque. Estaban botando
bombas lacrimógenas que estaban ya caducadas en 2014. Bueno, 2014, lo que sea, pero estaba en esa situación y aparece la fórmula mágica, aparecen los incas, los indígenas dicen, vamos al diálogo. Y luego Estival dice, teníamos que evitar que Correa dé el golpe de Estado. Correa primero está en Bélgica. Segundo, ¿cuál es el candidato de Correa para el golpe de Estado? ¿Cómo lo iba a dar? ¿Cómo? Porque para dar un golpe de Estado tenía que contar, quiera o no, porque así es el caso, con los militares y policías. Los golpes de Estado se han dado aquí con la venia de los militares. Así. Todos los golpes. Cuando lo votaron a Lucio Gutiérrez, igual. Cuando lo votaron a Maguad y cuando lo votaron a Bucaram y todo. Entonces, ¿qué? ¿Correa está infiltrado dentro de las Fuerzas Armadas y la policía? No creo. Porque... Es una acusación gravísima. No, pero no creo que si se supone que no le quieren. Pero claro, entonces, militares, pero a ti ciudadano te meten esas ruedas de molino para que tenerles en tu actitud anticorreísta, déjenlo. Él verá si logra defender su proyecto, si subsiste o no subsiste. Si el pueblo opta por otra tendencia. Porque lo grave es esto, voy a hablar más claro. Ellos, al pretender eliminarlo como opción a Correa, en el fondo no están buscando eso. Porque ellos saben que Correa está afuera y que va a ser muy difícil que vuelva. En el fondo lo que quieren es anular la tendencia de centro-izquierda. Ese es el objetivo. Entonces aquí solamente habría que se disputen el pastel los partidos de derecha y otros que son camuflados de izquierda, que ponen las direccionales a la izquierda, pero que van a la derecha, como la izquierda democrática, por ejemplo, que votan con los de la derecha. Entonces lo que quieren es anular la tendencia, no a Correa. Mañana puede salir un candidato a la tendencia, aglutinando toda una tendencia de centro-izquierda perfectamente válida en cualquier parte del mundo. La socialdemocracia, por ejemplo, es una alternativa válida en cualquier parte del mundo, y en Europa incluso. Entonces mañana dicen, medio aparece alguien, es que es correísta. Entonces, ¿qué quieren? Que se anule eso y solamente lo situemos en la palestra para que se disputen entre Lazo, Nebot y alguien más de la tendencia, y el Álvaro, que de pronto va a volver a resucitar. Y otro que se destapó, Isidro Romero, otro que se destapó. Nebot. Ah, no, es importante. El 8 de octubre, Diario El Comercio, yo siempre doy pistas y yo hablo con pruebas. 8 de octubre, Diario El Comercio. Declaraciones de Paco Moncayo, que fue candidato a la presidencia de la República en el 2017. O sea, que él hubiera sido el presidente si ganaba, ganó Moreno. Y no ganó Moncayo, y tampoco ganó Lazo y etc. cosas. ¿Qué dice Paco Moncayo? Diario El Comercio, 8 de octubre. Esa era una medida necesaria que había que tomarla. El déficit fiscal viene desde el 2014 y eso había que hacerlo de todas maneras. Entonces, ¿qué nos está diciendo Paco Moncayo? Que si él hubiera llegado a la presidencia, hubiera hecho lo mismo. Entonces viene otra pregunta. ¿Por qué no lo dijo en su campaña? Que él va a eliminar los subsidios. ¿Por qué Moreno no lo dijo en la campaña? Yo voy a eliminar los subsidios. ¿Y lo dijo Lazo? Ninguno. Claro, no lo dijo. Entonces uno dice, le toman del pelo, le presentan un escenario Alicia en el País de las Maravillas a la gente. La gente dice, con este pan, techo y empleo, con el de más acá, justicia social con libertad, con el de más acá. Ahora le toca al pueblo. Ahora le toca al pueblo, pero es morirse de hambre en este gobierno, sea el gobierno que sea. Y entonces uno dice, oye, hay una dicotomía total, o sea, entre lo que se propone en la campaña y lo que se hace. Por ejemplo, Moreno dijo que iba a convocar una consulta popular para eliminar el Consejo de Participación Ciudadana y a través de esta ficción tomarse el Consejo de Participación Ciudadana con Trujillo y de ahí asaltar los órganos de control. No. ¿Por qué no dijo eso? ¿Por qué no dijo que él iba a seguir endeudándose? Él dijo, voy a contratar deuda barata para sustituir deuda cara. Sustituir no es sumar. Ha contratado en estos 2 años, 5 meses, deuda tan o más cara que la que se contrató en el gobierno anterior. Y que no sabemos dónde fue esa plata. Y que esa deuda es una deuda que ha ido sumando, no sustituyendo deuda barata con deuda cara. Entonces, viene el tema. Pero aquí viene el tema, la Constitución de la República, cuando habla de la deuda, dice que se contratará deuda externa
únicamente para proyectos de infraestructura, No para gasto corriente. no para gasto corriente, violación de la Constitución, a plena luz del día. A plena luz del día. Y la corte de lujo no dice nada. No, para corte de lujo está en otro papi. Están allí para tapar todo. Es como en el fútbol. Ellos son el arquero del gobierno. Y toda la defensa bien plantada. Bien plantada, donde están ahí posicionados los que salieron a escandalizarse con la violencia. César Montufa, Yunda, los de las cámaras, y Andrés Páez y Raimundo y todo el mundo. Pero a la hora de hacer un discurso por allí, Eloy Alfaro y no sé quién, y el de más acá, y Alberto Enríquez Gallo que peleaba, aquí viene un tema: las transformaciones sociales no se han hecho con algodones ni con vaselina. Simón Bolívar, cuando hizo lo que tuvo que hacer acá, con la colaboración de la gente que plegó a su movimiento, no es que venía aquí con un relicario en la mano y dando bendiciones. Entonces, escandalizados, queremos la paz. ¿Cuál paz? Nos venden un concepto de paz. Y aquí un mensaje a la ciudadanía. Nos han hecho que consumamos con el concepto de paz lo que se llama en la filosofía la paz negativa. Métanse al internet y vean lo que es la paz negativa y la paz positiva. La paz negativa es una paz simplona. Por ejemplo, es la ausencia de una agresión física. Ejemplo, usted llega a su casa y le dicen, ¿todo en paz? Sí, todo en paz. ¿Qué quiere decir? Que en el camino nadie le dio un palazo en la cabeza, nadie le puso un palo en la rueda del carro. Pero ¿sabes qué? La próxima semana te botan del trabajo, o ya te botaron, y no puedes pagar una deuda, y tienes problemas para pagar las matrículas de tus hijos. Esa es una paz negativa que le inventaron los griegos. Se llama Eirene, para sustituir el concepto de paz global que tenía la Shalom judía, que es la paz positiva, que era la paz de la realización de una persona a través del bienestar espiritual y económico. Una paz de armonía con la naturaleza, de armonía con lo social, con lo cultural, consigo mismo, que no esté preocupado de que si mañana come o no come. Entonces todo el mundo pidiendo ¿cuál paz? ¿Cuál paz? ¿La paz negativa o la paz positiva? Porque con el decreto 883 le estaban pegando un tiro al corazón de la paz, de la verdadera paz, de la paz positiva. Porque ¿qué puede haber paz si la gente le duplican los pasajes? Si las papas se pusieron a $75 en algunos mercados, el quintal. Eso es paz, es la paz que quería la gente. Ay, por Dios, que vuelva la paz. La normalidad, decían. ¿Y qué es la normalidad? Y decían trabajar, también decían. Y después, cuando ven que sube el costo de la vida, es que, y no hacen nada por defenderlos. Es que el pueblo quiere lo que yo siempre digo, y ya está pegando en la ciudadanía esta frase mía. Quieren comer gallina gorda por mano ajena. Entonces, que todos le den peleando, pero además que peleen despacito. O sea, que protesten, ni siquiera elevando los decibeles, bajito. O sea, que digan, abajo el gobierno, despacito. Para que no hagan despertar. Que no hagan despertar, cuidado. ¿Y con qué querían que se defiendan los muchachos que estaban recibiendo bombas al cuerpo? Bombas y tiros. Y bombas y tiros. Entonces, ahí viene el tema, o sea, es una ciudadanía que no se le entiende. Que no se le entiende. Entonces, pero esto no es más que un prolegómeno de lo que se viene. Porque el Fondo Monetario ahí está esperando, dormido, esperando a ver cómo sale el nuevo decreto. Si no sale como ellos lo quieren, porque el decreto tiene que generar X resultados, y entre otros, que se entregue la concesión al sector privado transnacional de las refinerías. Que haga un negocio con un sector público. Cuando la Constitución en el artículo 313 dice, primero dice que es un sector estratégico. Dice aquel que por su magnitud, o sea, el tamaño, y su importancia en lo social, tiene que estar en manos del Estado. Y luego dice que tiene los sectores estratégicos, los define que la energía en todas sus formas es un sector estratégico, y que también la refinación de hidrocarburos es un sector estratégico. ¿Y qué dice la Constitución? En el 313 de la Constitución. Regálenme un segundito. En el 313 dice,
Los sectores estratégicos, y lo voy a leer conjuntamente con el decreto, el que dejan sin efecto el decreto 883. Voy a leer dos cosas. A ver, pónganse las pilas los que me están escuchando. El decreto de Moreno, el que deroga el 894, dice, en el primer considerando que el artículo 313 de la Constitución de la República prevé que el Estado se reserve el derecho de administrar, regular, controlar. Regular, ¿qué quiere decir regular? Que regula, pues. No quiere decir, vengan las empresas de afuera y pongan el precio que les dé la gana. Regular, controlar y gestionar los sectores estratégicos, considerando entre estos a la energía en todas sus formas, las telecomunicaciones, los recursos naturales no renovables, el transporte y la refinación de hidrocarburos, la biodiversidad y el patrimonio genético, el espectro eléctrico, el agua y los demás que termina la ley. Punto. Ahora, ¿qué dice la Constitución? Parecido. Pásame la pinza, no es igual a písame la panza. Parecido. Ahora vamos a leer qué dice la Constitución. Dice, los sectores estratégicos de decisión y control exclusivo del Estado son aquellos que por su trascendencia y magnitud tienen decisiva influencia económica, social, no solo económica, porque hay que ver también lo social, política o ambiental. Y deberán, aquí defiende la frase y la voy a leer despacito, artículo 313 de la Constitución, y deberán orientarse al pleno desarrollo de los derechos y al interés social. ¿Por qué no pusieron eso en el decreto? O sea, ¿qué quiere decir? Que los sectores estratégicos tienen que estar al servicio del interés social. Al servicio del interés social es hacer de la refinación de hidrocarburos un negocio, meter los precios de los combustibles a precios internacionales, siendo que somos un país petrolero. Ese es el problema. ¿Y por qué no lo dicen bien claro en el decreto? Todo completo la norma constitucional. La mutilan. ¿Y se está aplicando la norma constitucional? No. Porque la norma constitucional dice que los sectores estratégicos tienen que estar en función del interés social. Y lo mismo los servicios públicos. El neoliberalismo, ¿qué propone? Convertir los servicios públicos, hasta el nombre lo dice, servicios públicos, agua potable, saneamiento, telecomunicaciones, energía eléctrica, combustibles, todos son servicios públicos, salud, convertirlos en un negocio. Para eso se inventó el neoliberalismo, para venir a hacer de un negocio los servicios públicos. En medio de todo esto, ya comienza la fiesta con las telefónicas también. Pero, volviendo al tema, qué bueno, yo me alegro que los jóvenes hayan tenido esa experiencia que nosotros la tuvimos muchos años, de saber lo que es una bomba lacrimógena. No lo sabían. Habían visto tal vez en un cine, en una televisión, en algo de otros países. Ya olieron gas lacrimógeno. Ya vieron lo que es una represión. Ya sintieron. Y ya le perdieron miedo también. Exacto, eso le iba a decir, doctor. Y justamente con eso nos vamos a quedar, ya que estamos ya contra el tiempo, pero exacto. Pero no se preocupe que también están contra el tiempo los indígenas redactando el nuevo decreto. Por supuesto, doctor. Y hay otra cosa que nos preocupa, las declaraciones de ayer. El presidente de la República, quien habla muy claro, dice que la violencia no se acaba, porque ya está proyectándose lo que viene. Es por eso también que nos preocupa el cambio de la cúpula militar, porque vienen otros militares que posiblemente sí cumplan la orden. Sí, pero allí, con todo respeto, a las nuevas autoridades que lleguen a la cúpula militar y policial, en el caso que haya cambios también en la policía, que no creo que haya. Por favor, con la Constitución debajo del brazo, artículo 159, responden por las órdenes que impartan y por las que cumplan, las que ejecuten. Los que ejecuten órdenes que no eran las más correctas porque violaban derechos humanos. Y que no se olviden que hay delitos imprescriptibles. La objeción de conciencia, señor. Hay delitos que se van ahora tranquilos a las casas, pero pasan a veces 10, 15, 20 años y de pronto viene una citación de una fiscalía. Y señor, usted allá por el año 2019, en el mes de octubre, hay este video que me hacen llegar, venga para que rinda una versión, y comienza el calvario. Entonces, tienen que ser conscientes. Y si no son conscientes, lo mejor es que se hagan al costado.
Así es, muchísimas gracias al doctor Augusto Tandazo por toda su sabiduría que nos ayuda bastante para comprender cómo estamos viviendo en el país en este momento. Muchísimas gracias, doctor, nuevamente, y siempre las puertas abiertas acá los miércoles, tiene usted su espacio en Hoja de Ruta. No, muchas gracias, porque es la posibilidad de estar en contacto con la ciudadanía. Y mi objetivo, yo tengo objetivos políticos, por si acaso, no busco nada. Pero estoy haciendo una conscripción civil, tratando de destaparles algunos velos para que entiendan y aprendan a analizar la realidad y sepan por qué se presentan los fenómenos sociales. Que aprendan una cultura política para que dejen de ser objetos de la historia, o sea, que los manipulen y empiecen a ser sujetos de la historia, porque ustedes son los mandantes y ustedes tienen los derechos en sus manos. Muchísimas gracias, y esto ha sido Otras Voces con el doctor Augusto Tandazo. Más tarde, por la plataforma Hoja de Ruta, estaremos haciendo una alianza con Voces, la plataforma multimedios que también estará con nosotros. Una buena noche. Mandaron el correo la... Sí. Para yo Se me fue la canción. Clarito.